Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Tesiando. Ya saben, conocen las temáticas que desarrollamos durante todos estos episodios. Principalmente también agradecerles porque ha tenido mucha afluencia cada uno de los episodios que hemos desarrollado. Creemos que los temas que hemos traído pues están siendo funcionales y a ustedes les han pues sido atractivos dentro del desarrollo de la tesis, que era nuestra preocupación inicial, abonar sobre esa construcción, sobre ese desarrollo que muchas veces se siente más frío que cálido. Y con este podcast es la intención, darles un abrazo científico de calidad y de calidez sobre el desarrollo de su tesis. Y pues hoy no va a ser la excepción en el desarrollo del tema. Vamos a hablar sobre pensamiento crítico. Para ello, pues, he traído a dos expertos que me gustaría presentarles. Ya cada uno ha estado en algún episodio de este podcast y hoy repiten ahora juntos dentro del desarrollo del pensamiento crítico. Por un lado, la doctora Erika, gracias por estar aquí en este podcast. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación y un saludo a toda la comunidad académica. Y por este lado, el doctor Eric. Hola a todos, es un gusto estar de nueva cuenta en este espacio que ya se coloca como uno de los favoritos de toda la comunidad que conforma UNIMI México. Y por supuesto, un placer estar con dos grandes del derecho, doctora Erika, doctor Roberto, un gusto. Muchas gracias, sobre todo por su participación, lejos de ello también por sus conocimientos que van a abonar hacia lo que ustedes vienen desarrollando. Y como decía yo al inicio del episodio, pues vamos a hablar sobre pensamiento crítico. Me van a decir de algún modo, bueno, eso ya sé qué es, no sé criticar y demás, pero cuando lo trasladamos al escenario de la tesis, ahí es donde viene la complicación. ¿Cómo llevo los pensamientos sólidos? ¿Cómo hago una estructura de un argumento fuerte en el planteamiento de mi tesis? Es importante conocerlo desde la perspectiva, pues, de la denominación del concepto como tal, pero pues para ello vamos a charlar sobre el escenario del pensamiento crítico, pero en el traslado hacia la tesis. Y déjenme abrir boca sobre el escenario ya de las preguntas que siempre llevamos a la temática. ¿Qué distingue un argumento sólido en una tesis doctoral de una mera opinión o afirmación sin respaldo? Que es muchas de las críticas que se hacen en las revisiones de la tesis y por eso era importante el tema. Si me dejan iniciar con la doctora Erika, ¿qué piensas de este tema? Creo que es un tema, ya lo comentabas hace un momento, de las más recurrentes justamente cuando se hacen revisiones. Y es que el pensamiento crítico tiene que ver, por una parte, con una evidencia sólida. Recordemos que cuando hacemos la revisión de la literatura, principalmente cuando estamos allegándonos de la información, empezamos a ver que tenemos pues ciertos estudios, ¿verdad? Estos estudios científicos que nos sirven de respaldo, que nos sirven de evidencia al momento de desarrollar nuestra tesis, nuestro trabajo de investigación, nuestro artículo científico. Y también hay datos que pueden ser datos oficiales, datos que vienen principalmente de fuentes oficiales y que, bueno, nos va a ayudar a contrastar con estas realidades fácticas si esos datos oficiales pues realmente nos están mostrando las realidades empíricas que día a día vive la sociedad, o si son datos que pueden mejorarse con algunos estudios críticos. Es importante tener en cuenta que para construir un argumento sólido, un argumento que nos permita tener una afirmación, tiene que haber evidencia. Y esa evidencia va a servir de contraste justamente en ese análisis, ahora sí que crítico, que tiene que hacer el investigador. Y hay que tener algo muy en cuenta cuando también estamos escribiendo nuestra tesis o escribiendo nuestra investigación, sea cual sea el modelo que estemos escogiendo. La voz del investigador. Para poder tener también un argumento sólido, tenemos que hacer contrastes. Y estos contrastes es, ¿qué me dice este gran autor, verdad? Este gigante, en el caso de nosotros, ¿verdad? Del derecho. ¿Qué me dice este gigante del derecho? ¿Qué me dice esto otro gigante del derecho? Y a lo mejor estos contrastes argumentativos me permitirán a mí como investigador tener una voz propia. Y esa voz propia va a servir justamente en el constructo de la tesis doctoral. Pero para poder tener estos dos grandes del derecho, estos dos gigantes científicos académicos, necesito también tener una voz ya formada.
Y esa voz formada va a ser justamente con un análisis crítico, con una cosmovisión sólida, es decir, con una estructura donde yo ya me forjé como investigador y donde ya puedo yo aportar una evidencia sólida que me permita contrastar en la argumentación cuál es esa voz hacia donde yo voy a llevar justamente mi investigación, siempre con evidencia. No se trata de copiar y pegar, ¿verdad? Sino con evidencia sólida que me permita hacer una crítica constructiva o que me permita dilucidar entre problemas sociales, entre problemas científicos, que me permita dilucidar y tener un argumento propio que construya, que sea la base teórica para la discusión que vamos a ir argumentando a lo largo de nuestra tesis o de nuestro trabajo de investigación. Creo que se olvidan, ¿no? Los alumnos en muchas ocasiones, digo, y nos pasa a todos en algún momento cuando esgrimimos un tipo de argumento, de sustentarlo, ¿no? Además, ahora creo que incluso con la tecnología decimos, es que lo vi en un TikTok y ya con eso pensamos que se fundamenta el argumento. Es evitar ese tipo de circunstancias porque el pensamiento crítico viene con una base, que aquí abro pregunta para ti, sobre la cuestión de la solidez en el argumento. ¿Qué podríamos decir sobre eso, esa estructura? Bien, creo que la pregunta es bastante interesante y la doctora Erika ha sido muy clara en lo que ha argumentado. Cuando hablamos de la diferencia entre la argumentación, un argumento sólido y mera opinión, yo creo que podemos encontrar el sustento en posturas de antaño. Por ejemplo, podemos mencionar a Platón, podemos mencionar a Descartes, a Kant, entre otros. Pero, por ejemplo, la diferencia podemos encontrarla entre una mera opinión. Por ejemplo, cuando decimos, me gusta el café, esa es una mera enunciación, es una opinión. Pero cuando decimos, argumentamos por qué hay beneficios en el café, en el organismo, o incluso repercusiones en el organismo, y lo sustentamos con posturas científicas, con investigaciones previas, entonces ahí ya estamos pasando a una argumentación un tanto más sólida. Y precisamente Platón, en textos como el Teeteto, como la República, nos habla precisamente de la diferencia entre la doxa y la episteme. Y eso es lo que muchas veces el tesista no sabe distinguir cuando argumenta en el desarrollo de su tesis doctoral. Una enunciación a nivel doxa es hablar a nivel de opinión, decir, me gusta el café. Es una opinión falaz, efímera. Más tarde puede ser que ya no me guste el café por alguna experiencia muy particular, ¿no? Pero cuando se convierte en episteme, cuando sustentamos, cuando argumentamos, cuando respaldamos lo que estamos afirmando con teorías, con posturas, con jurisprudencias en el caso del derecho, ¿no? Entonces, Platón, precisamente discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, que son los tres grandes referentes de la filosofía antigua, tenían este pleito con los sofistas, que eran estos personajes que construían sofismas precisamente y hablaban con falacias, y ellos decían, no hay que engañar a la gente, hay que argumentar con hechos, con evidencias. Por eso establecía la diferencia entre doxa y episteme. Y más adelante Aristóteles, que va a ser alumno de Platón, que es donde se cumple la máxima del el alumno supera al maestro, establece una ciencia sumamente importante que todos conocemos, ¿no? La lógica, que se divide en formal y material. Y a través de la lógica, Aristóteles establece qué son los silogismos, la estructura de los silogismos, y muchas veces el tesista olvida esto, ¿no? Esa estructura que debe tener una argumentación a modo de silogismos, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y no solamente Aristóteles estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ¿no? Más adelante, por ejemplo, con Descartes, que nos habla en su discurso del método, en Meditaciones metafísicas y otras obras, nos habla acerca de la duda metódica, ¿no? Hay que someter todo a duda, no hay que aceptar todo como si fuera algo absoluto. Y el tesista precisamente tiene que también saber hacer eso, dudar de lo que está afirmando, contrapuntear, contradecirse a sí mismo. Por eso cuando el tesista está elaborando una tesis, se rompe la cabeza muchas veces porque se encuentra con disyuntivas, con problemáticas,
porque es parte del proceso de crecimiento intelectual. Una tesis es precisamente para eso, para crear conocimiento, para aportar nuevos avances científicos, tecnológicos también, ¿no? Podemos mencionar también a Kant con su imperativo moral categórico, con su gran obra La crítica a la razón pura, en donde nos habla acerca de los juicios sintéticos, los juicios a priori, los a posteriori, ¿no? Es decir, el pensamiento ha ido evolucionando y las formas de estructurarlo también han ido evolucionando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Hoy en día tenemos, por ejemplo, a grandes referentes en el ámbito jurídico, como lo son Working, como lo son Hart, como lo son Manuel Atienza, entre otros, ¿no? Pero todos tienen un gran aporte en el ámbito de la ciencia, no solamente la jurídica, ¿no? También en otras ramas de las ciencias, recalcando la importancia que tiene la argumentación. Entonces, resumiendo, ¿no? Yo creo que la importancia radica en esa distinción entre lo que es doxa y lo que es episteme. Y hoy en día encontramos en medios de comunicación y en muchos ámbitos de la vida opiniones a modo doxa, ¿no? Y no opiniones a modo episteme. No hay una fundamentación científica que en una tesis debería de existirla, ¿no? Y es muchas veces lo que se nos olvida. Y podemos mencionar también al gran Hegel con su dialéctica, la tesis, la antítesis y la síntesis, que no es otra cosa que la misma perfección de la postura platónica con el silogismo. Es decir, el conocimiento no se elimina, sino que se transforma, se construye para dar parte a nuevos avances. Es lo que yo me atrevería a señalar con respecto a la diferenciación entre una mera opinión y una argumentación sólida. Las bases, ¿no? Y esto es importante de identificarlo y puntualizarlo dentro de lo que vamos a realizar en la tesis, es encontrar esos, pues esas red flags, si así lo quieren entender hoy en día, viéndome en lo que comúnmente estamos conociendo en redes, donde el conocimiento pues tiene que ser contrastado. Si el texto que estamos leyendo hay confrontación de crítica y esa disyuntiva entre autores, disyuntiva entre argumentos, pues ahí estamos frente a una condición que a lo mejor está iniciando a ser científica. Por otro lado, si solamente estamos leyendo un texto donde es una opinión meramente desde una percepción, pues obviamente sería un artículo de opinión que no nos va a llevar mucho a un entendimiento pues razonado en ciencia. Y esa es la estructura que estamos preferenciando sobre la diferencia que existe entre un argumento sólido y la condición de cómo nada más podemos identificar un argumento de opinión. Y hay algo también a resaltar que creo que los alumnos a veces pierden en el escribir la propia tesis, que es no solamente voy a vertir en la tesis lo que pienso, sino tengo que, con mi pensamiento, las cuestiones que voy a encontrar, me voy a adentrar a descubrir cosas nuevas que a lo mejor no sean el parámetro de lo que pienso. Entonces puedo romper esos paradigmas de entendimiento, que es parte de lo que muchos autores nos han mencionado, del conocimiento. Entonces eso va a expandir los campos también de lo que ya sabemos, porque vamos a estructurar nuevas vías de entendimiento, que es parte de lo que mencionaba el doctor Eric sobre transformar el pensamiento. Y esto nos arroja también a poder tener herramientas de identificación. ¿Cuáles son las falacias más comunes que cometen los pues, tesistas al construir sus argumentos y cómo podemos identificarlas? Cómo evitar este argumento de falaz que muchas veces, pues bueno, parece sólido, parece un argumento que está bien planteado o que tiene fundamentos o bases, pero ¿cómo podríamos identificarlos, doctora Erika? Es muy interesante la pregunta, porque justamente ahora que estábamos platicando y charlando acerca de estos constructos teóricos y el cómo vamos construyendo y el cómo vamos formando el pensamiento jurídico, el pensamiento científico, el pensamiento tecnológico, cómo lo vamos construyendo. Tener en cuenta que este constructo, que este pensamiento que se va desarrollando parte de paradigmas previamente establecidos. Thomas Kuhn, por ejemplo, en esta revolución científica, esta revolución del pensamiento, nos hablaba justamente de cómo partimos de bases, de esas bases que deben de estar sólidas o que deben de estar bien construidas, ¿no? Ya nos ejemplificaba el doctor Eric, pues toda una serie de autores desde la Grecia clásica
hasta pues los más modernos o que son referencias justamente paradigmáticas de cómo ir construyendo ese pensamiento crítico y ese pensamiento científico. Y cuando vamos construyendo a través de estas bases paradigmáticas, pues hay que tener en cuenta algo, y es que la ciencia está en eterno constructo. No tenemos todavía, hasta el día de hoy, una verdad absoluta donde digamos esto, por lo menos en nuestras áreas que son afines a seguir investigando, como lo pueden ser las ciencias sociales, esto se sigue construyendo, esto sigue modificándose, esto sigue cambiando y esto sigue evolucionando. Y las realidades son también parte justamente de esa realidad fáctica que estamos midiendo, que estamos observando, que estamos argumentando, que estamos interpretando. A partir de ello, entonces, podemos caer dentro de estos argumentos que puede ser por error o como decía el doctor Eric hace un momento, ¿no? O estos sofismas que iban intencionados, ¿no? A persuadir para caer en el engaño y para poder convencer. Tampoco podemos caer en ello, pero dentro de estas falacias donde sí podemos caer por error, creo que hay que tener mucho cuidado, hay que poner una lupa especial porque en algún momento podemos dar ese tropiezo. Y para no dar ese tropiezo, tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos. El descubrir, el entender y el comprender que podemos equivocarnos y que no lo sabemos todo. Y esto justamente parte desde una humildad dentro del investigador. ¿Por qué? Porque el investigador tiene que asumirse que está en continuo aprendizaje. Y cuando partimos desde la humildad, que estamos en continuo aprendizaje, tenemos que entender entonces que puede haber variaciones, modificaciones, que podemos retractarnos a lo mejor de una idea que dábamos por sentada, pero que al ir descubriendo dentro del caminar de nuestra investigación, nos damos cuenta que no necesariamente esa idea puede ser aplicable a rajatabla, sino que puede ser interpretativa. Hace un momento decíamos de los grandes teóricos también dentro del derecho. Bueno, pues ellos mismos se contraponen, ¿no? Ellos mismos han tenido los grandes debates que han construido el derecho y que ellos mismos decían, pues tiene razón el otro que me criticó y creo que tengo que reformular justamente mi tesis, ¿no? Tengo que reformular justamente esta gran obra culmen que yo creía que era la obra de mi vida y de repente, pues yo me tengo que ir para atrás. Entonces, a partir de ello podemos encontrar, pues sí, ciertas ideas que van a ir cambiando, que van a ir modificándose, porque justamente por ello la ciencia sigue caminando y sigue avanzando. Muchas veces cuando creemos que lo hemos descubierto todo, nos damos cuenta que hay todavía una gran sorpresa esperándonos. Hace un par de días revisaba justamente algunos descubrimientos astronómicos que habían dado pues toda una revolución dentro de las ciencias astronómicas, dentro de las ciencias físicas. Y decían los científicos, pues creo que todo lo que sabemos hasta este momento, todo lo que hemos investigado durante los últimos 100 años, pues parece ser que no es cierto. Y entonces nos damos cuenta que esto es una realidad que va a irse construyendo para buscar la verdad, haciendo la diferencia entre realidad y verdad. La realidad que apreciamos justamente a través de nuestra vida diaria, a través de los sentidos, y la verdad que es objetiva. Entonces, vamos construyendo para acercarnos a esa verdad. Por ello, tener la lupa puesta en cuáles son las posibles falacias con las que nos podemos encontrar. Yo tengo algunas identificadas dentro de nuestros alumnos, ¿verdad? Que a lo mejor podemos caer o que puedan ser las más comunes o porque uno también ha caído en ellas, ¿no? Y entonces puedes tener algunos tropiezos. Por ejemplo, las falacias ad hominem, ¿no? Las falacias donde dice, es que esa persona lo dijo y por eso es suficiente, ¿no? Todo lo que venga de esa persona va a ser verdad. O la creencia también hace la autoridad, pero ad populum, donde dicen, bueno, es que el colectivo lo dice. Y como lo dice el colectivo, entonces, pues debe ser verdad. Y estas creencias que nos vamos formando societariamente, que nos vamos contando una historia de manera social y que después nos damos cuenta que, bueno, que muchos podemos estar equivocados. Y la historia universal está compuesta por estas falacias. La historia universal nos trae un gran recordatorio diciéndonos, cuidado, porque las masas también nos podemos equivocar. Ya lo decía Ortega y Gasset.
en la rebelión de las masas. Cuidado, porque cuando tenemos pues líderes, ¿verdad? A lo mejor tenemos a alguien, un científico, o tenemos ahí a alguien con autoridad o con poder, puede llevar a las masas justamente al descarrilamiento, pensando en que lo que afirma es verdad. ¿Esto se puede traducir y se puede trasladar en la tesis? Por supuesto que sí. Cuando a veces creemos que estamos casados, vaya la afirmación, ¿verdad? Pero estamos casados con un autor y decimos, ese autor es maravilloso, todo lo que escriba ese autor o esa autora es justamente verdadero. Y podemos caer en una falacia por error, pero podemos caer justamente en afirmar cosas que no siempre van a tener una evidencia y que al tener este acercamiento o esta afinidad con cierta persona o con cierta creencia, o con cierta expectativa o con ciertos instrumentos, perdemos nuestra capacidad crítica y decimos, bueno, es que a ese le tenemos que creer porque es fulanito, porque es sotanita, ¿no? Y perdemos esa capacidad crítica de hacer una revisión estricta, metodológica, científica y decir, bueno, es cierto, esta persona es muy buena en esto, pero a lo mejor en esto podríamos mejorarlo o hay otros debates que pueden ser interesantes y que podríamos incluirlos o que podría yo matizarlo para tener una voz propia como investigador. Entonces, es parte justamente de algunas de las falacias. Otras falacias que también hemos encontrado, o por lo menos yo he encontrado, son estas falacias también de ambigüedad. Estas falacias donde no terminamos de aterrizar justamente, donde hay confusiones y donde, esto sí me ha pasado mucho, de repente tenemos todo un constructo de tesis platicando, hablando de cierto tema, y cuando hago mis recomendaciones, hago recomendaciones basadas en algo que ni siquiera evidencié. En algo que de repente se me ocurrió y digo, bueno, es que el Estado de Derecho debería hacer esto, esto y esto y esto, pero en la tesis no lo pusiste así. O sea, en la tesis no evidenciaste lo que estás afirmando al final, ¿no? Y para poder llegar a esas recomendaciones o para poder llegar a esas conclusiones, tiene que haber una evidencia, pues evidentemente, pues científica, ¿no? Una evidencia sólida, una evidencia como la que estamos platicando en estos momentos, para que pueda trasladarse ahora sí a las conclusiones, a las recomendaciones, para que pueda tener una coherencia. Y esto también tiene que ver con un tema de redacción. También tiene que ver con un tema de congruencia, también tiene que ver con un tema metodológico de cómo vamos desarrollando ese pensamiento científico. Y lo digo porque creo que prácticamente a todos nos ha pasado. Donde comenzamos diciendo, es que esta es una gran idea, tengo la pregunta que va a descubrir el hilo negro de las investigaciones y de repente cuando llegamos y nos enfrentamos ya con el hecho científico y empezamos a investigar y demás, nos damos cuenta que pues a lo mejor no quedó el sustento, la evidencia lo suficientemente sólida o lo suficientemente firme y queremos componerlo en las conclusiones o queremos componerlo en las recomendaciones o en la iniciativa que queremos desarrollar. Mucho cuidado con ello porque siempre van de la mano. Entonces, por nombrar algunas falacias, porque pues, evidentemente todos podemos caer en múltiples falacias, sino que en todas, cuando estamos desarrollando nuestro trabajo de investigación. Creo que esto es fundamental también para el desarrollo de identificación de falacias porque un factor primordial que tienen, y creo que aquí podrán compartir conmigo la idea, y hablo desde la percepción, porque tendría que entrar a investigar y documentar y evidenciar esto que voy a mencionar, pero hay un factor que juega en contra de todos los tesistas, todos los que desarrollan pues trabajos de investigación y demás, que es la desesperación. No nos detenemos a seguir investigando en el tema, a seguir leyendo, y pensamos que ya tenemos un bagaje con 15 o 20 fuentes donde estamos sacando la información y no, más o menos para que ustedes tengan ahí una base numérica que nos encanta saber sobre números. Tenemos al menos que tener unas 12 referencias o 12 fuentes para una tesis de doctorado. Y me estoy quedando corto, pero en ese espectro ya con ustedes podrán ver el universo de información que necesitamos obtener para entrar realmente a una crítica. Entonces, pues con 15 pues es muy bajo la percepción porque también hay metodologías, la doctora Erika y es especialista en teoría fundamentada, por ejemplo, en donde es un sólido donde tenemos que seguir investigando hasta ver en qué momento se repite esta sustentación de la misma información y con eso tendríamos esa metodología que se puede aplicar. Pero
ahí me quedaré con tarea de abordar en un capítulo puras metodologías que a lo mejor puedan funcionarles, me lo dejo de tarea para un siguiente episodio. Pero este factor primordial para el desarrollo de la tesis, que es la desesperación, es parte de lo que debemos de evitar y poner atención, observarnos cómo estamos desarrollando la tesis, porque sentimos que el tiempo nos gana. Y ese es un factor que nos juega en contra. Ahí necesitamos poner algo de atención porque pudiéramos cambiar el escenario, porque a lo mejor nos falta disfrutar la elaboración de esa tesis, porque recuerden que ustedes van a ser estos especialistas en el tema de la tesis y eso no hay que perderlo de vista. Y este factor, pues bueno, me lleva a esta misma pregunta. Entonces, ¿cómo podríamos identificar más fácilmente o evitar estas falacias si nos encontramos frente al desarrollo de pensamiento crítico? Bien, yo creo que al momento de redactar una tesis, la tentación de usar razonamientos persuasivos sin la lógica adecuada es alta, sobre todo cuando el factor tiempo está en nuestra contra o cuando somos algo inexpertos quizás en la investigación. Entonces la tentación se vuelve eso, tentación de usar argumentos sin esa estructura silogística y caemos en las falacias. Pero yo creo que es pertinente definir qué es una falacia, qué es una tautología, qué es un silogismo y qué es un sofisma, ¿no? Y precisamente yo aquí tengo dos obritas que para algunos pueden ser reliquias, pero para mí son joyas. Introducción general a la lógica de Verneau, que lo usé cuando estudié filosofía hace ya varios años, y Epistemología General de Verneau, también el mismo autor de la editorial Erdel, ambas, y en estos textos nos hablan precisamente de estos conceptos, ¿no? Que creo que hay que tenerlos muy bien en nuestro mapa y saber cuándo estamos cometiendo estos errores que para algunos podrían ser garrafales, ¿no? La falacia es un error de razonamiento. Hay que definirla así, sencillamente. Un error de razonamiento que para algunos puede ser consciente y para algunos puede ser inconsciente. La mayoría de las personas, de los expertos, dicen que es inconsciente. Inconsciente por desconocimiento, por cierta ignorancia, por no tener la pericia, por no tener la experiencia. Entonces, cometemos falacias, es decir, argumentamos sin tener una estructura lógica adecuada en nuestros razonamientos y elucubraciones, ¿no? El sofisma es también una falacia, pero con el tinte de que se hace con la intención de engañar, con la intención de manipular, con la intención de mentir, ¿no? Y era precisamente este pleito que yo les platicaba de Platón, Sócrates, Aristóteles con los sofistas, de ahí la palabra sofista, sofisma, ¿no? Que pues significa falacia intencionalmente usada para engañar. Esa es la definición de sofisma. Entonces hay que evitar también esto. Afortunadamente a mí no me ha tocado el caso de encontrar posturas sofistas, sofismas pues, pero sí falacias. Y la tautología, ¿qué es la tautología? Pues la tautología es un razonamiento que es siempre verdadero, pero que carece de una estructura lógica adecuada al momento de redactar. Por ejemplo, cuando decimos un juez debe aplicar la ley porque es su responsabilidad o porque la ley es la ley. Digo, está bien, es correcto, es verdadero, pero hay que argumentar, hay que explicar, hay que desarrollar la idea y decir por qué el juez tiene que aplicar la ley, ¿no? Si forma parte de sus funciones, por supuesto que sí, pero hay que argumentar por qué razón, por qué motivos, ¿no? Y por otra parte, pues está la figura del silogismo, que el silogismo pues es un razonamiento válido, un razonamiento que constituye la base lógica y del razonamiento jurídico deductivo, ¿no? Ya bien lo decía, se le atribuye a Aristóteles, por ejemplo, en sus obras, que él llegó a la gloria del razonamiento con el silogismo, ¿no? Es, digamos que su máximo aporte para algunos, ¿no? Para otros podría ser la teoría eudemónica, pero bueno, es cuestión de opiniones. Entonces, teniendo estos conceptos muy claros y muy presentes, creo que podríamos evitar caer en ellos, ¿no? Falacia, tautología, sofisma, y siempre buscar el silogismo, buscar una estructura correcta, adecuada, lógica al momento de redactar. Y por supuesto que uno se ha encontrado con ciertas falacias en el camino de la revisión de tesis o incluso en la redacción de una, ¿no? Caemos en esa tentación y la tentación siempre está
a la orden del día. ¿Cuáles son aquellas con las que yo me he topado? Ciertamente la falacia ad hominem, pero también está la falacia de la apelación emocional, la famosa argumentum ad passiones, ¿no? Cuando sustentamos un razonamiento jurídico por indignación moral, ¿no? Si la indignación moral pues es propia de la naturaleza humana, pero no podemos argumentar eso en el desarrollo de una tesis, como por ejemplo decir, es inaceptable que en pleno siglo XXI sigamos teniendo corrupción, por lo tanto, debe de aprobarse esta reforma. Es una falacia que raya en lo pasional, en la apelación emocional, ¿no? Y también está la falacia de la falsa dicotomía, ¿no? Una falacia de falsa dicotomía, es decir, presentar solamente dos alternativas jurídicas invisibilizando matices normativos, ¿no? Como por ejemplo, decir o se reforma la Constitución o no hay manera de proteger o de garantizar la protección de datos personales, cuando podríamos también hacer alusión a las leyes secundarias, ¿no? Entonces, son muchas y diversas las falacias, podemos mencionar varias, pero yo en lo personal me he topado principalmente con estas tres. Perfecto. Ahí tenemos ahí bases importantes para la identificación y sobre todo cómo construirlo al momento, reitero, de vertirlo en nuestra tesis. Creo que una parte funcional es evitar estas dificultades de la desesperación. Creo que puedo conectar con el concepto que señalaba la doctora Erika. La falta de humildad genera desesperación. Entonces, tratar de ser más humildes en el aprendizaje porque la tesis es una construcción sólida, constante, que nos va a permitir irnos pie con pie, tranquilamente y sobre todo en bases concretas. No perder de vista la identificación por medio de los conceptos que señala el doctor Eric sobre el desarrollo de la estructura de una falacia o un sofisma que pues seguramente muchos autores manejarán. Vaya, van a hacer ustedes un contraste. Centrarnos en que ustedes como investigadores en el desarrollo de la tesis es para descubrir algo adicional, algo nuevo, que también viene sobre esto que mencionaba la doctora Erika al inicio. El desarrollo de la tesis es para generar conocimiento. Entonces, en el desarrollo del conocimiento se van a topar con más grandeza de conocimiento y eso hay que tenerlo de frente porque es importante centrarnos en esa tranquilidad de lo que estamos identificando. Pero aquí viene entonces lo bueno en dos secciones y la segunda, que es la más importante, que no hemos hablado de ella. En la primera, ¿cómo puedo aplicar entonces este pensamiento crítico ahora sí al momento de contrastar teorías o enfoques metodológicos en la tesis? Y ahí pues la doctora Erika es bastante experta en el momento de metodología. ¿Cómo podríamos hacer esta sección? Bueno, creo que es un tema muy interesante y muy valioso y que se relaciona justamente también con las desesperaciones, por supuesto, pero también con estas numéricas que nos brindabas hace un momento acerca de cuál es el número justamente mínimo o máximo que podemos tener para saturación teórica. Entonces, cuando hablamos de estos mínimos o máximos para saturación teórica, para que digamos, bueno, esta es una tesis robustecida o demás, mencionabas un número, ¿no? Como 15 o que a veces nos ponen los alumnos, ¿no? Sí, cuando menos tengo 15, ¿no? Y cuánto sería lo máximo o lo que yo puedo poner ahí justamente para cumplir, para hacer el check, ¿no? Para tener la palomita y que los doctores me aprueben la tesis. Recordamos que la tesis es un constructo de conocimiento. Y ponernos parámetros, yo sé que el tiempo juega a veces en contra, pero ponernos parámetros a veces limita muchísimo nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera contra el tiempo y no estamos valorando y apreciando debidamente la información a la cual nos estamos allegando. Cuando hablamos de saturación teórica, hablamos entonces de la capacidad que tiene un investigador para encontrar información lo suficientemente evidente, vamos a poner entre comillas, ¿verdad? Porque a veces nunca acabamos de investigar, pero lo suficientemente evidente como para decir, bueno, esta información ya es repetitiva. Esta información ya tengo los contrastes suficientes porque ya tengo no solamente la postura inicial o la postura original, sino también tengo a
todos los críticos a los debates que se han abierto justamente con esta postura inicial. Y entonces yo puedo contrastar y puedo argumentar en torno a este autor, pero también cuáles han sido las críticas que ha recibido y si son realmente dignas de ser tomadas dentro del debate o simple y sencillamente son falacias, ¿no? Que justamente se le están achacando a ese autor en particular o a esa autora en particular. Entonces, cuando yo tengo una saturación teórica es cuando yo tengo la posibilidad de poder contrastar teorías, de poder tener la certeza, llamarlo de alguna manera, porque hace rato hablábamos acerca del eterno constructo de la ciencia y de la tecnología, por supuesto, pero tener ciertas certezas que me permitan a mí poder decir, bueno, este autor manifiesta esto y estos son sus críticos y no es posible por esto, por esto, por esto, por esto y por esto y por lo tanto este autor considero que puede acercarse más a la verdad. Pero lo anterior, yo discrepo en esto y en esto, y entonces yo hago mi propio constructo con mi voz crítica. Es decir, cuando aplico un pensamiento crítico para poder construir una teoría, yo tengo que tener la capacidad de tener todo el panorama completo. Y para poder tener todo el panorama completo, juego entonces con tiempo. Porque el tiempo va a ser fundamental para que yo me dedique a observar, a analizar, a interpretar, a describir, a clasificar toda la información. Yo sé que ahora con las tecnologías parecería muy fácil, ¿verdad? Con un prompt decir, oye, clasifícame, interprétame, evidénciame toda la información. Jamás va a igualarse a la capacidad crítica que tenga un investigador, porque partiendo justamente de los griegos clásicos, la cosmovisión que tiene uno justamente en ese constructo de lo que yo opino, yo, no la generalidad, no una inteligencia artificial, que es lo que construye, porque construye con base en los algoritmos que están en la generalidad. Yo como investigador, yo como experto, voy a construir y voy a emitir un juicio justamente argumentativo en torno al fenómeno de estudio, al objeto de estudio, jamás va a poder ser equiparado o comparado con una inteligencia artificial, con una tecnología. No quiero decir que por eso estemos peleados, no quiero decir que por eso no pueda ser una herramienta, pero herramienta, jamás sustitutivo. Si dependes de ella, te suprimen, ¿no?, la capacidad de pensamiento. Exactamente. Entonces, cuando hacemos estos checks, volviendo al inicio, cuando hacemos estos checks de decir, bueno, yo ya cumplí con mis 200 referencias, yo ya cumplí con mis 300 referencias, yo cumplí con mis 50 referencias o mis 15 mínimas, dice ahí el doctorando o dice ahí el investigador, porque eso me pidieron para el artículo y yo ya cumplí, punto. Perdemos nuestra capacidad crítica, perdemos nuestra capacidad de investigación y lo más importante, perdemos la pasión de ser investigadores. Porque esa pasión que le ponemos para tratar de obtener lo más del conocimiento justamente de ese fenómeno de estudio es lo que nos mueve, es lo que nos apasiona. Y nos ha apasionado por cientos de años, por miles de años. Estos primeros científicos, que son estos filósofos que se acercaban justamente a querer descubrir el por qué estábamos aquí, el por qué existían las estrellas, el por qué existe el sol, por qué nos comportamos como nos comportamos, qué pasa con lo que observo, pero también con lo que no veo, con lo que solamente percibo, o lo que no percibo, o lo que desconozco, o que hay allá más afuera de lo que puedo ver. Y todos estos grandes cuestionamientos nos ha llevado al día de hoy, a cómo estamos evolucionando la humanidad hasta el día de hoy. Si perdemos esa capacidad, esa pasión justamente de seguir investigando, de querer conocernos, de querer saber qué estamos haciendo aquí, de querer saber qué hay allá afuera, vamos a perder justamente nuestra humanidad intrínseca con la investigación y con esta curiosidad que traemos desde el día cero que nacemos, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta que esto, si bien es cierto, a lo mejor es un trámite administrativo que yo tengo que hacer una tesis, también es cierto que, como hace un momento mencionábamos, nos volverá los expertos dentro de la comunidad científica, académica, del tema
que ustedes decidieron abarcar, decidieron estudiar. Y eso lleva también una responsabilidad. Y aparte perdería el sentido la creación de esta universidad, así como la necesidad de juntarnos para hablar de estos temas y de que existan gente detrás de las revisiones de tesis, porque la esencia de toda universidad es tratar de entregarles calidad para el ejercicio, pues, de lo que ustedes buscan en el acceso a un doctorado, una maestría, una licenciatura. Esta esencia universitaria, lo que persigue la UNINI México es desarrollar y expandir los campos de calidad en la investigación. Y es algo de los motores que tenemos pues hacia adelante en la estructura de esta universidad. Luego entonces, ¿cómo aplicamos entonces respecto de esto que está manifestando la doctora Erika, el pensamiento crítico al momento de elaborar la tesis? Bien, creo que lo que ha dicho la doctora Erika ha sido bastante interesante, como siempre. Gracias. Nos ilustra siempre la doctora Erika con sus explicaciones. Un servidor, voy a compartir algo muy particular. Un servidor tuvo la experiencia hace un par de años de laborar en otra universidad y tenía como parte de sus responsabilidades la apertura de ciertos programas académicos. La universidad de reciente creación necesitaba nuevos programas educativos y la metodología para poder aperturarlos, perdón, requería la pertinencia, ¿no? Es decir, que el programa educativo que se fuera a aperturar fuera pertinente, es decir, que fuera necesario para la sociedad en donde está ubicada la universidad, que fuera realmente factor de crecimiento económico, social, cultural, ¿no? Es decir, no tendría caso aperturar una carrera en derecho, por decir un ejemplo, si la mayoría de la población no lo requiere, no la necesita, cuando hay necesidades más básicas, ¿no? Como por ejemplo, aperturar una carrera en recursos naturales, por decir, una carrera en administración, ¿no? Es decir, la pertinencia, y esta palabra a mí se me quedó muy grabada, es buscar que lo que se vaya a hacer sea realmente útil, sea realmente importante y necesario. Y al momento de redactar una tesis, para que el pensamiento crítico pueda desarrollarse, debemos evaluar exactamente, precisamente eso, ¿no? Si es pertinente lo que estamos haciendo, qué teoría o enfoque responde mejor a mi planteamiento del problema, ¿no? A la investigación que estoy haciendo. Y por supuesto, el tesista debe asumir esta postura de no ser un discípulo pasivo, sino un creador de conocimiento, de hacer uso de toda esa capacidad cognitiva que lo caracteriza por el simple hecho de ser humano, ¿no? Bien lo ha dicho la doctora Erika, la historia es testigo de cómo el pensamiento ha evolucionado porque es nuestra característica principal, ser estos seres que nos preguntamos sobre el porqué de las cosas, pero que no nos quedamos en eso, en la pregunta, sino más bien en dar respuesta a esas preguntas. Y las preguntas van a seguir surgiendo. Entonces yo creo que la pertinencia es una especie de metodología o paso para poder establecer el pensamiento crítico en una tesis, ¿no? Y también otra postura importante que podríamos adoptar para que el pensamiento crítico realmente ocurra en un proceso de redacción de tesis doctoral es evitar el dogmatismo académico, ¿sí? Es decir, que el doctorante sea un mero repetidor de doctrinas. ¿Cuántas veces nos hemos topado con repetición de conceptos, de posturas, de teorías, solamente para cumplir con el marco conceptual, ¿no? Con el marco teórico, ¿no? El tesista tiene que atreverse a pensar, a contrastar, bien lo ha dicho Immanuel Kant, ¿no? Sapere aude, ¿no? Es decir, sapere aude, perdón. Es decir, el pensamiento crítico consiste precisamente en eso, ¿no? En atreverse a pensar por sí mismos, en saber que somos capaces, por supuesto, de crear una nueva propuesta, de aportar algo y reconocer también, como lo han dicho ustedes con humildad, que hay límites en mi propuesta y que seguramente otra persona vendrá a complementar a manera de este método dialéctico de Hegel mi propuesta. Claro, y esto es bastante ilustrativo en el desarrollo porque en muchas ocasiones pensamos que está todo dicho, ¿no? Ya que más Claro. abono al campo de la ciencia Exacto. o viceversa. Algo preocupante todavía más es que no se ha dicho nada. A ver, si tenemos de las dos esquinas, los dos escenarios, pues bueno, si no se ha dicho nada, ustedes están obligados a crear ahora el conocimiento y se puede a través
de este pensamiento crítico, que es la parte central del episodio de hoy. Y por otro lado, con ese mismo pensamiento crítico podemos sacar innovaciones de lo ya dicho. Entonces, no hay limitaciones, no hay como detenimiento sobre el desarrollo de la tesis. Esto pues ya abre un parteaguas a algo que no hemos mencionado en la estructura de todos los episodios. Ya me arrojo ahora a la defensa de tesis, porque el pensamiento crítico también se aborda hasta ese momento en el que tenemos que defender lo investigado, y de aquí parte lo que mencionaba la doctora Erika, que si no estamos desarrollando la tesis con las estructuras de pensamiento, la parte de redacciones y argumentos, pues va a ser difícil al momento de la defensa. ¿Cómo me llevo el pensamiento crítico para responderle a mis sínodos adecuadamente en el momento de esta presentación de tesis? Claro, es importante, es menester tener en cuenta que pues el pensamiento, el constructo que nosotros estamos mostrándole a la comunidad científica al momento de la defensa, pues puede ser blanco de críticas. Entonces, Va a ser, ¿no? Es más que tiene que ser tiene que ser. blanco de críticas. Entonces, evidentemente digo, esto le ha pasado a los grandes autores, o sea, no es algo novedoso, no es algo que solamente nos pasa a nosotros, no es algo personal, ¿verdad? No digamos, es que el doctor tal, la doctora tal, seguramente no le caí bien y entonces me está criticando por ello, ¿no? Hay que tener conciencia de que pues va a pasar por un escrutinio. Y ese escrutinio en el que va a pasar pues todo lo narrado, todo lo escrito, siempre va a ser perfectible. Y hay que entender y comprender que, pues, ese constructo donde nosotros estamos aprendiendo, nosotros estamos dando nuestros primeros pasos o ya somos expertos, pero que puede tener áreas de oportunidad. Y hay que entenderlo y comprenderlo en esa medida, ¿verdad? No hay que entenderlo y comprenderlo como algo personal o algo que está en un encono, sino por el contrario, es algo que puede favorecer. Pero ojo con esto, también hay que saber delimitar nuestro tema. ¿Por qué? Porque cuando aperturamos demasiado, entonces quedan estos recovecos que pueden ser blanco fácil, pues, de ciertas críticas, ¿verdad? Que puede ser blanco fácil de ciertas teorías que a lo mejor yo no pude ubicar dentro de esta saturación teórica. Es decir, porque no supe delimitar debidamente mi tema. Pero cuando en nuestra defensa, cuando estamos exponiendo nuestras ideas, tenemos muy bien organizado nuestro pensamiento y entonces hemos delimitado correctamente cuál es el enfoque, cuál es el espacio geográfico, cuál es el espacio poblacional, cuál es el espacio teórico, cuál es el espacio argumentativo. Dentro de esa delimitación de mi tema, es mucho más sencillo para nosotros como tesistas, como expositores, pues hacer una defensa apropiada de la tesis, una defensa apropiada justamente de ese pensamiento, de ese constructo de conocimiento que queremos hacer. Cuando aperturamos demasiado, cuando tenemos demasiadas aristas que no fueron estudiadas y que solamente fueron colocadas o fueron copiadas y pegadas y que no hubo un estudio profundo de las mismas, entonces es mucho más sencillo que, pues, evidentemente, cuando se pasa a un tribunal, cuando se pasa a un comité, pues vaya a ser blanco de algunas críticas de por qué no abordaste este tema de tal manera, etcétera, etcétera. Y también aquí hay otra cuestión que esto va en un doble sentido, porque todo va en una doble vía, ¿verdad? Tanto para los tesistas como también para nosotros que somos tribunal. Muchas veces somos expertos en, y cuando somos expertos en, queremos matizar ese expertise en lo que nos está diciendo, pues, el que está defendiendo justamente su tesis, el doctorando o la doctoranda. Aquí hay que tener también un respeto y una ética para quien está exponiendo en ese momento.
posiblemente nosotros seamos los expertos en, pero no por ello el tesista tiene que ocupar esa expertise en lo que quiere desarrollar. Siempre esta ética, este respeto mutuo de doble vía, donde el doctorando, el tesista, va a aprender a escuchar las áreas de oportunidad, las críticas, pero también nosotros, como doctores, como tribunal, como comité, respetar cuáles son los aportes originales que tiene ese estudiante, ese doctorando, ese investigador. Siempre de la mano de ser muy respetuosos para no caer justamente pues en estas dicotomías donde a lo mejor ni siquiera estamos aportando nada y solamente estemos participando por participar, que es lo que menos queremos, Sí, ¿verdad? desviamos el tema central, que es de la parte de investigación, quitamos el sustento científico que está abordando el doctorante y que en muchas ocasiones también es responsabilidad del doctorante delimitar la parte de defensa en decir, bueno, mi tema tiene estos límites, tiene estas secciones y punto, ¿no? Hasta aquí llega mi investigación, reitero, es parte de la responsabilidad también del doctorante y por supuesto del tribunal que no vaya más allá de lo dado en la tesis, ¿no? La tesis tiene cierto número de páginas, tiene una cuadratura en el esplendor del conocimiento que se está dando en ese documento y hasta ahí. ¿Qué tipo de estrategias pensarías tú sobre esto? Bien, yo creo que las estrategias deben radicar básicamente en una comunicación efectiva y asertiva. Creo que ahí está el meollo de todo, ¿no? Cuando comunicamos de manera efectiva, si lo hacemos con fluidez, con precisión y lo hacemos con asertividad, es decir, sin caer en la pasividad y en la agresividad, entonces tenemos una comunicación asertiva. Y tanto el que defiende como aquellos que están pues evaluando o fungiendo la función de tribunal, pues deben de moverse en este marco, ¿no? De la comunicación efectiva y asertiva. Por ejemplo, la comunicación efectiva y asertiva implica de la escucha eh, activa, ¿no? Se necesita escuchar de manera activa, es decir, prestar atención cuando el doctorante está explicando y quizás está en su momento de nerviosismo y de preocupación y de estrés, ¿no? Entonces, tener un poco de consideración en ese sentido, darle su momento para que él pueda explayarse, explicar, ¿no? Usar sus mímicas y exponer como él sabe hacerlo, ¿no? Es decir, la escucha activa, e incluso ya cuando al doctorante le toca escuchar la parte de evaluación del tribunal, pues también ser muy respetuosos en ese sentido, ¿no? Tener esta escucha activa de esperar su momento para participar y, bueno, también tener en cuenta que hay que separar la persona del argumento, ¿no? Porque muchas veces el doctorante se siente aludido, es decir, se desveló muchas noches, se esforzó demasiado en concluir la tesis y de repente la crítica puede ser algo hiriente para el que está defendiendo. Entonces, tomarlo con mucha madurez, separar la persona del argumento, porque precisamente lo que decía la doctora Erika, son expertos en la evaluación de tesis y tienen que hacer sus anotaciones y sus señalamientos. Entonces, yo creo que ahí es donde radica, podrían ser unas estrategias adecuadas, pero todo siempre de acuerdo al marco de la comunicación efectiva y asertiva. Claro, y podríamos tocar fibras sensibles, ¿no? Sobre el escenario, porque pues, la investigación se vuelve muy nuestra y Claro. uno se siente como que estás dañando algo que ya es propio, ¿no? El sentido de Es correcto. pertenencia juega un papel importante en esta figura, no llevárselo hasta esos extremos. Y ya yéndonos al final, últimas recomendaciones, ¿qué herramientas prácticas pudiéramos señalar, recomendar para fortalecer pues esta capacidad de argumentación? ¿Qué elementos podríamos brindarle a los tesistas que hoy en día están desarrollando estos trabajos de investigación? Va a ser el mismo consejo que creo que se ha repetido durante muchos podcasts, leer, mucha lectura, leer. La lectura nos va a dar posibilidades infinitas de autocrítica. Suena cliché, pero es algo que se está perdiendo actualmente. Sí, bueno, sí, también. Eso le vamos sumando, ¿verdad? También el mundo moderno y las tecnologías nos está haciendo esta capacidad también de retención, ¿no? También de comprensión lectora. Entonces, leer nos va a aperturar no solamente nuevos mundos, nos va a aperturar nuevas visiones, nos va a aperturar cómo otras personas antes que yo, porque evidentemente ya publicaron un libro, ¿verdad? Entonces ya tuvo que haberlo hecho previamente, pero cómo antes que yo esa persona observó el mundo.
el mundo jurídico, el mundo científico, el mundo tecnológico, el mundo de la literatura universal, como lo queramos poner, pero cómo vio. Y yo lo voy a ver a través de sus ojos. Y eso es maravilloso dentro de la historia de la humanidad. El cómo yo puedo transmitir mi visión de las cosas a través de las palabras y el cómo tú puedes apropiarte justamente de esa visión, de esa vida que está visualizando esa persona. Ahora imagínense que esa persona sea un genio, que esa persona sea un científico brillante. Yo lo voy a leer a través de los ojos de esa o de ese científico brillante, de ese gran autor. Por eso cuando hacíamos referencia al inicio, el doctor Eric nos hacía referencia de los grandes clásicos, ¿verdad? Porque justamente por algo son clásicos, porque son el gran referente. Ahora imaginémonos que podemos irnos a las fuentes originales, podemos leer esas fuentes originales y podemos darnos cuenta cómo veían la vida, cómo analizaban los problemas, cómo podemos acercarnos pues de la manera mucho más objetiva justamente a un acercamiento científico. Esa capacidad de poder trasladarnos, de poder vivir otras vidas, de poder trasladarnos a esas visiones, a esos ojos expertos, solamente lo podemos lograr con la lectura. Yo sé que suena cliché, pero la lectura es fundamental, la lectura es primordial. Ahora, si queremos utilizar las tecnologías, por supuesto, nadie dice que estén peleadas con ellas, pero siempre de una manera crítica, de una manera que nos permita a nosotros hacer las herramientas y no pues ser sustitutivo, como decíamos hace un momento. Es decir, si le vamos a utilizar la tecnología, pues preguntémosle qué libros me recomiendas más bien, ¿no? Preguntémosle, oye, pues a ver cuáles son los temas que están en boga, para que yo también los lea, pero también platícame cuáles son los grandes clásicos de este tema. Es decir, utilizar herramientas. Hablando de falacias, justamente cuando hacía un poco de la lectura previa para poder llegar a este podcast, pues veía justamente que hay herramientas muy buenas. La UNAM, por ejemplo, tiene una página que se llama objetos.unam.mx, Lógica y Falacias Index, donde de una manera muy chistosa, pero nos va narrando cómo podemos caer en una falacia. Y entonces de manera, pues la verdad, bastante graciosa, porque nos va narrando a través de ciertos personajes cómicos y nos va diciendo, bueno, aquí caíste en esta falacia, aquí caíste en esta falacia, aquí caíste, y dices, puede ser que yo esté cometiendo falacias y yo ni siquiera me estoy dando cuenta, que es este rollo involuntario que decían justamente los autores. ¿Por qué? Porque pues no siempre somos autocríticos, ¿no? Y a veces afirmamos cosas que no siempre vienen con ese sustento o esa evidencia. Entonces, el aprender a ser autocríticos tiene que partir desde la lectura y desde la humildad que platicábamos hace un momento. No todo lo sé, estoy en proceso de aprendizaje. Justamente para eso son estos podcasts, porque también nosotros aprendemos muchísimo dentro de los podcasts. Aprendemos a escuchar, esta escucha activa, esta escucha asertiva, justamente de los otros grandes expertos con los que convivimos, con los que estamos presentes, pero también la comunidad académica nos enseña muchísimo cuando hace sus defensas de tesis. Es decir, esto es un conocimiento circular, es un conocimiento que va creciendo porque vamos aprendiendo a escuchar, aprendiendo a leer, aprendiendo a ver la vida científica, académica, tecnológica a través de los ojos de quienes nos quieren aportar. Y esa es la grandeza de la ciencia. Ese es el objetivo que se busca. Cómo poder seguir evolucionando para el bien, aclaro, ¿verdad? hago la acotación, cómo poder seguir evolucionando para el bien a través justamente de estas visiones fenomenológicas de un objeto común. Y cómo yo me voy a ir enriqueciendo con estas visiones, cómo voy a empezar a ser mucho más crítico en el sentido de ser, buscar evidencia, de hacer un autoexamen dentro de este cúmulo de argumentos y cómo poder seguir fortaleciendo a la comunidad científica, a la comunidad académica, pero también a la sociedad. ¿Cuál es esa mejora? ¿Cuál es esa huella positiva que yo quiero dejar para el mundo y, por supuesto, para las generaciones venideras? Decía en el podcast anterior, en el episodio anterior, si no lo han visto, vayan a verlo también, sobre inteligencia artificial. Si queremos utilizarlo como herramienta, que menciona la doctora Erika, es importante saber más que la inteligencia artificial. Me va a decir, oigan, ¿pero cómo? Recordemos que la inteligencia solo es una gran recopiladora de información. ¿Ya que voy con saber más? Cuando menos tener noción de lo que nos está arrojando como información. Porque si no, vamos a caer en falacias. ¿Recomendaciones finales? Bien, creo que es bastante interesante lo que ha comentado la doctora Erika, como siempre, lo recalco nuevamente.
La lectura. La lectura es lo primordial, ¿sí? Y aquí presumo nuevamente mis libritos. Creo que todos tenemos nuestra pequeña... Los tiene hasta forrados, están bien. ya tienen sus añitos, hay que conservarlos, ¿no? Creo que todos tenemos una pequeña o gran biblioteca en casa, ¿no? Y es digamos, el espacio donde recurrimos cuando queremos consultar ciertos conceptos o ciertos temas, ¿no? Y precisamente yo creo que a los filósofos, los grandes sabios, los grandes personajes que hoy conocemos, llegaron precisamente a perfeccionar sus posturas, sus filosofías, con el paso del tiempo y a través de la lectura y del diálogo con otras personas, ¿no? Como lo hizo Sócrates, como lo hizo Platón, Aristóteles, los grandes, ¿no? Pero yo recomendaría tres cosas, ¿no? Tres recomendaciones para fortalecer la capacidad de argumentar con rigor en las tesis. La primera sería establecer una bitácora de argumentación, es decir, registrar dudas, qué dudas nos van surgiendo cuando vamos redactando nuestra tesis, establecer contraargumentos, es decir, ¿qué nos podrían preguntar en la defensa? ¿Qué podríamos responder? Buscar también, no sé, en procesos de autocrítica, ¿qué podemos nosotros encontrar haciendo alusión a lo que ha establecido Hegel, a lo que ha establecido Aristóteles, ¿no? ¿Qué proceso de autocrítica puedo encontrar yo mismo al momento de redactar mi tesis? Sabemos que la redacción de una tesis no se hace en 6 meses, en un año, ¿no? Se lleva un tiempo prolongado. Entonces, es tiempo idóneo para poder establecer una bitácora de argumentación. Ese sería el primer consejo, la primera recomendación. La segunda, pues establecer una especie de talleres y círculos de discusión académica, buscar siempre a los expertos. Es decir, cuando redacto una tesis, siempre tengo un director de tesis, acudir a él. Se supone que es un experto que ha tenido o tiene experiencia en la evaluación de tesis y en la redacción de las mismas, buscar a colegas, platicar con ellos, presentarles nuestras ideas. Oye, fíjate que el tema de mi investigación es ¿qué te parece si nos vemos, tomamos un café? Es decir, establecer toda una comunidad académica, personal, para poder llegar a buenas conclusiones, ¿no? Y establecer este pensamiento crítico que se necesita, por supuesto, y es sumamente necesario. Y la última recomendación, por supuesto, lo que ya hemos dicho, hacer uso de técnicas de lógica y retórica, ¿no? La lógica es fundamental. Saber cuándo se me puede presentar una falacia, cuándo puedo estarla redactando, cuándo estoy redactando con la estructura adecuada de un silogismo, premisa mayor, premisa menor, conclusión, cuándo estoy poniendo en práctica, por ejemplo, el método dialéctico de Hegel, ¿no? Digo, los menciono mucho, pero son los grandes referentes que podríamos estar teniendo a la mano al momento de estar haciendo nuestra tesis. Serían mis recomendaciones. Perfecto, pues ahí lo tienen. Muchas gracias por sintonizarnos, vernos de nueva cuenta. Agradecerles porque pues este espacio ha crecido gracias a todos ustedes que todo, pues bueno, es con base en el desarrollo y aplicación de la tesis. Para mí, recomendaciones finales, pues bueno, generar humildad en el desarrollo. Me voy a agarrar las frases de la doctora Erika: humildad en el desarrollo de la investigación para no caer en desesperación y sobre todo no tomárselo personal en el momento de la crítica. Pensamiento crítico es una estructura sólida en los marcos que genera la propia tesis y esto es necesario entenderlo para su elaboración. Nos seguiremos viendo en un siguiente episodio, nuevos temas, cuestiones que les van a ayudar en el desarrollo de su tesis en ese momento que ustedes están desarrollando y agradecerles como siempre estos espacios. Nos vemos y dejen sus comentarios, suscríbanse al canal y nos seguiremos viendo en un nuevo episodio.